Sí, dime, Ajá, dime, al le aire. mermo un poquito de volumen a esto. Mucho ¿Mucho eco? mejor. O podría apagar el micrófono de alguno de sus dos aparatos para que así no escuche el A eco. ver, Apaguemos apaguemos el el de aquí. aquí. Ahí, Buenas noches, nos ven resolviendo algunos ¿mejor? problemas. Estamos ya en vivo al Ya aire. estamos en vivo. Estamos resolviendo algunos problemas. Toño, adelante, por favor. Ok, muy bien, vamos a hacer la presentación para comenzar con el programa. Muy buenas tardes, amigos de Contenido Educa. Como cada viernes, estamos en una emisión más de El Punterazo. Sin falta, me acompaña como siempre el profesor Josué Rodríguez. Hoy vamos a tener un invitado especial, está con nosotros el profesor directamente desde Colombia, desde Cali, Colombia, Rubel Pulido. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo me les va? Muy bien, vamos a comenzar mi compañero de transmisión, el profesor Josué y yo, Antonio Vaz, a empezar con unas preguntas. Comencemos con la primera, para arrancar motor en ese programa. ¿Cómo surge su pasión por el deporte de fútbol sala? Bueno, yo era docente de institución educativa, de colegio, y había especializado en voleibol y atletismo. Y de esos, diga, azares de la vida, formé la escuela de voleibol en Cali, en un colegio que se llamaba Confandi, y sufrí un accidente. De esos accidentes, producto de la juventud y del folgorio de nuestra ciudad, y justamente tuve una incapacidad casi de 6 meses. Después de esa incapacidad de 6 meses regresé a mi sitio de trabajo, que me quería muchísimo, y mi jefe me dijo que había llegado una persona en mi reemplazo, que venía de ganar 3 festivales nacionales de mini volei y que él iba a coordinar toda la parte de voleibol que yo había dejado en la escuela. Había otro profe que iba a organizar o, o dirigir la parte de atletismo o baloncesto, y que a mí me correspondía dirigir microfútbol o fútbol de salón en ese tiempo. Y entonces yo le dije, pero vea, eso no conozco mucho de eso, pues yo estaba recién salido de mi universidad, entonces me dijo, pues le toca aprender o se va. Entonces fue esa necesidad de querer aprender algo que no sabía, y me dirigí a la universidad a buscar el primer texto que quería leer de futsal, y no había sino un libro aquí en Cali, en la Universidad del Valle. Y fui, y tan mala suerte que tuve que el único libro que había en la ciudad ya había sido prestado, y lo habían prestado hace 2 años y no lo habían devuelto. Entonces me tocó hacer una especie de recorrido, ensayo y error. Yo estaba muy joven, estaba alrededor de los 22 años, y empecé a hacer como una especie de preparación, ¿no? A interesarme por aprender, a asistir a los cursos, a capacitarme, a todo eso que iba aprendiendo, pues lo iba sometiendo a prueba con mis estudiantes, y empezamos a tener una vida deportiva y desarrollamos una pasión muy grande por esta disciplina que no conocíamos. Y al final terminé aprendiendo más de lo que en ese momento sabía, y todavía sigo aprendiendo porque yo no me canso de aprender. Esa fue la forma en que yo llegué al futsal y a sentir esa pasión, de ahí a dirigir la selección de mi colegio. Después me fue muy bien, fueron en ese tiempo más de 18, 20 títulos de intercolegiado. De ahí pasé a dirigir una universidad. Después de estar en la universidad, pues me invitaron a dirigir las selecciones Valle en femenino. Dirigí algunas selecciones en masculino, pero en fútbol de salón me fue muy bien. Y de allí pues se hacía el primer torneo nacional de futsal femenino, y al dirigirlo pues tuve la fortuna de estar en sus dos finales nacionales, y suerte mía que estaban escogiendo el técnico para dirigir masculino y femenino. Las finales las pude hacer con el profe Osman, y es así como después de todo este recorrido de ese tiempo pues llego a una selección Colombia. Su micrófono, profe Josué. Perdón, gracias. Rulber, buenas noches, bienvenido a nombre de Grupo Educa, es un placer y un honor. Déjame decirte que eres nuestro padrino a nivel internacional.
Eres nuestro primer entrevistado más allá de México. Es un placer tenerte acá después de algún tiempo de no vernos y bueno, compartir contigo buena parte de ese extenso palmarés que tienes. Solo recordar que el profesor Rubén Pulido es licenciado en Educación Física y Salud de la Universidad de Valle en Cali, allá en la sucursal del Cielo. Rulber, escuchando tu historia, ¿nos podrías comentar un poco más de cómo vas creciendo en el fútbol sala y cómo llegas a ser el director técnico de la selección de fútbol sala femenil de Colombia hoy en la actualidad? ¿Nos podrías platicar un poco más sobre ese proceso? Claro, José, no, primero, muchísimas gracias por la invitación a su programa. Muy contento de estar aquí, compartir. Ya había conocido, tener el placer de conocerlo personalmente en el Mundial. Una persona muy agradable para hablar, para compartir. Una persona que siempre cuando estuvo acá, pues a usted y a todas las personas que puedan llegar de puertas abiertas, eso lo aprendí cuando tuve la posibilidad de ir a otros lugares fuera de Colombia y me di cuenta que esa forma que tenemos los entrenadores de aprender son distintas. La primera que nosotros tenemos, nosotros aprendemos de la competencia, nosotros aprendemos de las capacitaciones, aprendemos de los seminarios, aprendemos de ese compartir con los colegas. Hay veces, no sé, hay entrenadores que parece que estuvieran, son como dioses del Olimpo, ¿no? Que andan como a unos 10 centímetros del piso y no hablan con nadie, ¿no? Y cruzan los brazos, parece que sufrieran como estreñimiento, ¿no? Ponen la cara mal, amarga, y no se quieren comunicar con nadie y todo, pero cuando justamente fui a capacitarme a España, y pues íbamos invitados como invitados de honor de la Federación Colombiana de Fútbol, entonces nos teníamos que utilizar la camisa de la selección. Y noté algo muy particular, que los italianos, los españoles y la gente de la comunidad europea ve una camiseta y de una sola pregunta: ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Qué diriges? ¿Cómo? Y de una, y algunos ni siquiera preguntan porque no interesa de dónde vengas. Solamente te identifican que eres foráneo y de una vez te dicen la pregunta clave: profe, ¿cómo marca la zona? ¿Cómo haces el ataque con portero? Y ya lo identifican a uno, ¿no? De una. Tienen la facilidad del internet, buscan el nombre de uno, y dice: profe, me encontré que tú eres el técnico de la selección nacional, vi este partido de tal selección y todo, vi que usted estableció una zona de esta forma, vi que el ataque de portero lo hizo como, y entonces uno nota que estos personajes de otras regiones son distintos a los colegas nuestros, que esos amargos de que hablábamos, de la cara amarga, que no quieren comunicarse con nadie, entonces están impidiendo una posibilidad de aprendizaje. Mire, cuando usted vino, yo dejo mi puerta abierta, pero aquí hay entrenadores en mi ciudad que cierran el coliseo para entrenar. Yo jamás cierro mi coliseo es de puertas abiertas. El futsal tiene muchísimas cosas por aprender y por enseñar. Entonces yo siempre he dicho que ir a un lugar, a una región, y no compartir con colegas, no compartir, se pierde una posibilidad de aprender. Yo tengo, por ejemplo, una anécdota del entrenador Meloni de Argentina, que dirigía la selección femenina en la Copa América 2015, en la cual nos encontramos en el comedor y empezamos a hablar sobre cómo ellos en Argentina estaban haciendo el cambio de marco sin verbalizar. Entonces, aprendí una cosa diferente que no me lo ofreció un seminario, lo aprendí de un colega. Entonces, la competencia también te enseña los colegas, te enseñan los seminarios, te enseñan los jugadores, tienes que aprender de los jugadores, tienes que aprender a hacer la lectura. Hay cosas que uno coloca en el tablero y planifica y las estructura, y eso todo que usted pone allí, eso se ve muy bonito, es muy hermoso. Pero esa realidad de juego, esa realidad de la cancha, el sortear la adversidad, el sortear la competencia, la primera línea del primer cuarteto de jugadores que tenías en tu cabeza, se desaparece un momento porque un jugador se lesionó, porque perdió su pasaporte, no pudo viajar a última hora, y tienes que sortear y saber que el grupo que estás dirigiendo
Yo, por ejemplo, en mi concepto, yo nunca viajo con un jugador que no pretenda jugar. Todos deben tener la posibilidad de jugar y si no, no lo llevaría. Si yo llevo un jugador para tenerlo sentado allí, yo no lo voy a llevar. Entonces, sortear ese tipo de situaciones en la competencia, cuando se presenta, el saber que hay un jugador que tenías, que eras importante, diferente en tu nómina y ese jugador se lesiona, la forma en que solucionas ese tipo de situación, cómo controlas un camerino caliente, un camerino hirviendo, estás jugando con el deseo y la, digamos, el deseo que tiene un jugador por salir a demostrar lo que es, ¿no? Como las esperanzas, las expectativas, las metas, los sueños de un jugador y tener que decirle hoy no vas porque el partido está para esta situación. O sea, sortear esa situación, cuando yo hablo de un camerino caliente, te permite aprender como entrenador, porque aprendes de los demás. Entonces, siempre hay una posibilidad. Yo nunca desperdicio una posibilidad de un partido, un encuentro, un seminario, la charla de otro colega, un punto de vista distinto. Entonces hay diferentes formas de aprender y eso a recorrido de la vida, pues uno lo va aprendiendo. Yo digo que yo soy un bendecido. ¿Por qué? Porque pues el hecho de estar al frente, yo ya llevo en la Selección Colombia 13 años. Esto ya parece una dictadura. Y no porque yo no me haya querido ir, he querido renunciar 4 veces y me dicen, vení, vuelva, que esa vaina a usted pues, le está yendo bien, no es necesario que se vaya, porque pienso que también hay que darle espacios a otras personas a que vivan esta experiencia. Entonces, el hecho de estar al frente 13 años, pues son 13 años que he disfrutado de las capacitaciones de Comebol, he disfrutado de las capacitaciones que se ofrecen a nivel interno en Colombia y voy como invitado especial, ¿no? Entonces a mí la federación me da los tiquetes aéreos, me da el alojamiento, me da la alimentación, voy en primera clase, hotel de primera clase, entonces son condiciones que de pronto mis colegas no tienen y que deben vivirlas también, ¿no? Otra situación que permite que nosotros conozcamos más es que en la competencia de Comebol a nivel suramericano nosotros tenemos que jugar contra 2 campeones mundiales, que es Argentina y Brasil. Y no para nada igual, Paraguay, Colombia, Uruguay están en una competencia muy cerca. Entonces, ¿qué nos hizo crecer también a nosotros? Es que la exigencia de la competencia, Brasil nos lleva años luz a nosotros. Entonces, el enfrentar siempre, cuando yo llego a dirigir mi primera selección Colombia, pues uno llega con ciertos temores. Usted veía un video de Brasil y Brasil le metía 15, 17 goles a un equipo. Entonces mi meta cuando yo llegué ahí fue, bueno, hagámoslo sufrir. ¿Por qué no hacemos sufrir? El equipo, sí, sé que nos va a ganar, pero vamos a intentar hacerle las cosas difíciles. O sea que va a jugar con Colombia y con Colombia hace sufrir. Vamos a complicar el juego. Esa fue la primera meta que me puse. Nosotros tenemos una desventaja enorme con respecto a esos países suramericanos. Brasil tiene competencia fogueo internacional, tiene competencia interna, tiene diferentes categorías. Nosotros no tenemos competencia interna, no tenemos fogueo internacional, nunca hemos hecho un partido internacional, pero eso no nos exime la posibilidad de hacer un buen papel. De hecho, hemos quedado campeones de Copa América y hemos jugado finales muy lindas, parejas con Brasil, donde digo, cumplimos la tarea. En el 2009 estuve en Brasil jugando justamente defendiendo un torneo suramericano en el 2009 y los técnicos de la selección femenina son los técnicos de la masculina. O sea, a mí me tocó en el primer torneo suramericano 2007, porque ya en el 2005 Brasil acabó campeón, enfrentarme a Marcos Orato, Pipoca, un entrenador con 26 temporadas en Europa, 27 como jugador y otro como entrenador. Entonces, uno enfrentar a una eminencia, para mí eso era un reto, ¿no? Y lo mira, yo donde lo veo es un personaje fuera de serie, eh, cordial, hablamos, pudimos hablar en Ecuador, me preguntó, porque el hecho de haber vivido en España conoce muy bien, me preguntó de forma despectiva y lo cogí como una de ¿tú de dónde sabes Sala? O sea, cuando él me pregunta eso, para mí fue lo más grande, porque saber que un monstruo de estos con 26 temporadas en Europa y 27,
que le pregunte a uno, bueno, este bicho, ¿cómo aprende Salas si yo nunca lo he visto en una competencia suramericana, nunca lo he visto en una capacitación de Comebol, nunca, porque yo estaba recién llegado, era un soñador o tenía metas y sueños de llegar a hacer eso hace tiempo, hace más de 13, 14 años. Entonces, para mí lo que él me dijo, yo nunca lo tomé de forma negativa, yo lo tomé de forma positiva. Y qué más orgullo a mí sentir que él ya había jugado con todas las selecciones suramericanas y con la única que no había jugado era con Colombia, porque Colombia no se presentó en el 2005. Entonces en el 2007 hacen el sorteo y el grupo, queda el grupo de la muerte, queda Brasil, que había sido el actual campeón, Ecuador va al otro grupo porque era del grupo del anfitrión, los colocaron en grupos separados y los demás equipos iban por sorteo. Entonces, vienen y sortean y ahí abajito queda Argentina. Entonces queda Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay. Imagínense ese grupo tan sabroso. ¿Cómo no aprende uno ahí? O aprendes, te toca aprender. Claro, claro, la necesidad ante de repente esos sorteos, no hay más opción. Sí, y obvio, cuando pasa ese primer torneo, Marco ya conocía a todo el mundo, Paraguay no se presentó, el grupo quedó de 3, yo inmediatamente dije, le gano, le empato a Argentina y me juego la final con Brasil. Y voy a tener la posibilidad de jugarme 2 veces en mis cuentas, ¿no? De novato, de aficionado. Yo dije, yo hice esas cuentas. Y la única referencia que había en ese tiempo era un video de 5 minutos jugando precisamente Argentina y Brasil, de 4 o 5 minutos, en la cual el profe Larrañaga le empataba un 2-2 a Brasil. Y yo veía ese video, lo vi 70,000 veces, vi ese video. Pero viendo más a cómo podía hacerle daño a Argentina que mirar cómo le jugaba a Brasil, porque el rival mío era directamente Argentina. Y logro en ese partido que Brasil va al banco con todas sus jugadoras a verme jugar con Marcos Sorata, no me conocía, y juego y gano 4-1 Argentina. Cuando gano 4-1, la prensa no me entrevista a mí porque no me conocía. La prensa ahí entrevista a Marcos Sorato, que era la persona que tenía el conocimiento de toda la selección. Y le pregunta a Marcos Sorato, que ya conoces con todas las selecciones, aquí hay unos equipos que están nuevos y no han presentado, hay 8 selecciones, 7, 8 selecciones, ¿con quién cree usted que es el digno rival para Brasil? Y había este partido y dijo, con Colombia, y salí se fue. Y yo escuchaba eso en la televisión, que es una televisión que repiten todo el día los programas, una televisión muy regular. Y yo escuchaba todo eso el día y yo no podía dormir. Yo decía, ¿cómo este man me vio jugar una vez y me dice que voy a jugar una final que yo no había soñado nunca? O sea, que estaba, o sea, que la deseaba, pero no pensaba que estaba tan inmediata. Y esa fue de las anécdotas que cuando ¿cómo aprendió? Aprendí de la competencia, aprendí a enfrentar a los mejores, aprendí a relacionarme bien. Cuando voy, yo hablo con los entrenadores, me invitan a sus equipos, veo formas de trabajo, les puedo aportar y ahorita estoy en ese otro ámbito, ¿no? Ya no como entrenador, sino como capacitador, estoy visitando a los profes, estoy facilitando herramientas, estoy corrigiendo procesos, que no cometan algunos errores que yo cometí, enseñando pues esa parte de lo que yo puedo apreciar en el proceso de formación que puede ser fundamental para los futuros entrenadores, no solamente de Colombia, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de ser invitados a Argentina, Perú, a, a Bolivia, en Ecuador, bueno, en distintas partes, y ahorita lo estamos haciendo en México. Ojalá que podamos, que algo de lo que podamos decir aquí pueda servir de alguna forma al crecimiento profesional de algún entrenador, contar este tipo de situaciones. Señor. Muy bien, profesor Rubén. A lo largo de todo esto que nos ha comentado con esta pregunta que le hizo mi compañero profesor Josué, coméntenos cómo ha sido lograr el éxito profesional a lo largo de toda su trayectoria como director técnico de la selección femenil de Colombia. A ver, ¿qué le digo? Para mí el éxito
está en no hacer lo que hacen todos los demás. O sea, creer ciegamente en que lo que yo estoy haciendo sirve. Cuando yo inicié en el medio, todo el mundo jugaba 2-2. Y esa era una regla de oro, ¿no? Entonces todo el mundo se cruzaba de brazos, no hablaban, miraban mal y todo el mundo jugaba 2-2 y sus partidos eran apretados. Yo conocí colegas que preferían perder 10 partidos, perderlo por la mínima diferencia, que intentar ganar uno. Y yo quise pensar de una forma diferente. Yo soy de los técnicos que salgo a buscar el resultado, de que siempre en la región donde estuve fui el pionero en que inicié con los procesos de las salidas de 3, involucré hace muchos años las primeras salidas de 4, empecé a buscar elementos de las salidas a presión, después involucré cortes inversos, bueno, elementos que yo fui desarrollando en el crecimiento como entrenador y que me permitían hacer algo diferente que hacían los colegas del medio. Y es así como empiezo a tomar decisiones. Y digo, por ejemplo, mis colegas vienen de jugar, va a empezar la nueva liga profesional, mis colegas vienen de jugar una disciplina donde no saben atacar con portero y decido formular un ataque con portero y logro ganar 11 partidos en línea sacando portero, porque sorprendí porque era algo que no se hacía, por ejemplo. Entonces, si me preguntan a mí, ¿cuál es la base para el éxito? Es intentar hacer algo distinto, intentar hacer algo diferente, creer, estudiar, claro, porque no va a uno llegar a inventar cosas allí de la nada, ¿no? Es buscar de una manera distinta una forma de trabajo, innovar siempre. Por eso yo nunca cierro las puertas del Coliseo todos los tiempos. Yo llevo 13 años y hay niñas que han repetido 8 selecciones y llegan ahí y dicen, profe, yo siento que estoy empezando de nuevo. Yo digo, cambiamos, siempre cambiamos, estamos en una evolución constante. Tenemos que tener esa posibilidad. El futsal ha crecido, ya no es lo mismo que habían antes. Hay muchos elementos para tener en cuenta. También es cierto que demasiada información no significa conocimiento. ¿De qué sirve usted saber tantas cosas si no aplica nada? Hay veces es bueno saber que lo que uno sabe puede ser pequeñito, pero saberlo bien y saberlo enseñar, ¿no? A mí me preocupa cuando los colegas que doy cursos de capacitación y cursos que uno empieza a dar solo, empieza a dar en su ciudad. Aquí en Cali hemos estado unas 8 o 10 veces, a nivel nacional hemos recorrido el país, son más o menos 38. Yo hasta la 36, 37 la conté, de ahí para allá ya dejé de contar. Empezar a visitar regiones, a compartir formas de trabajo, tipos de modelos, a que los entrenadores empiecen a conocer esa parte de que las mismas capacitaciones nos han brindado. Y empiezo a notar que algún grupo de entrenadores quieren que uno les dé recetas, ¿no? Entonces, y aquí lo que yo me he dado cuenta es que no hay recetas. Si le ofrecen a uno recetas, lo están engañando, porque todos los grupos son distintos. La realidad que vive México es distinta a la realidad que vive Colombia. La necesidad de un grupo es diferente. Hay grupos que tienen necesidades más en lo orden defensivo, otros tienen más necesidades en lo orden ofensivo. Hay que buscar un equilibrio, entonces todos los grupos son distintos. Entonces yo no puedo ofrecerle a mis colegas recetas, porque las recetas no sirven absolutamente para nada. Hay que mirar los grupos, hay que saber qué se necesitan los grupos, hay que tener el tacto para poder visualizar. Por ejemplo, yo ahorita veo también de mis compañeros muy preocupados con chicos de 12, 13, 14, 15, 16 años, ansiosos porque ellos aprendan un sistema. Y entonces esos chicos saben salir de 4, salir de 3, jugar 2-2, jugar en zona, pero no entienden el juego. O sea, son chicos que llegan a selección, que están en sus clubes 2, 3, 4 años y llegan a una selección Colombia y no saben leer el juego, no entienden el juego. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que un chico de esa edad maneje un sistema si lo único que yo estoy viendo es que él hace movimientos mecánicos para darle gusto al entrenador de que muestre un sistema que él no interpreta, por ejemplo? Para mí es más importante que esa formación que se está dando en los clubes, lo primordial que se puede hacer es que esos jugadores o jugadoras entiendan el juego, que entiendan para qué es una finta, por ejemplo,
Entonces yo por ahí le dicen, hay otra anécdota, ahí me dice a contar, uno ya empieza viejito, voy a contar más anécdotas, ¿no? Llegó una niña, llegó una niña de selección y le dijo a otra, la niña tenía por ahí unos 14, 15 años y estábamos sacando la primera selección Colombia, por ahí tengo un videito corto de ella, y le dijo, a este man, ¿qué hay que hacer para que lo deje a uno? Entonces hay una niña de mayores que me conoce muy bien, me dijo, a este man si usted no le finta, no sirve. Yo ya que esa niña fintaba hasta para peinarse. Finta y finta y finta. Y hay un momento en que yo pierdo la paciencia y voy y le digo, pero ¿qué estás haciendo? Entonces me dice, ya, profe, es que me dijeron que a usted le gustaba fintar. Y yo le dije, sí, eso es cierto. Pero antes de que usted finte, sepa para qué está fintando. Fintaste, ahora, ¿qué pasó con la persona que hiciste la finta? ¿Obedece, no obedece? ¿Qué sucede con esa situación? A mí me interesa eso, no que usted finte. Hay fintas terribles, hay unas fintas terribles que hacen los jugadores, pero ya a mí no me interesa el gesto como tal. Bueno, entre más técnico mejor. Pero ¿qué pasa? A mí me interesa más es lo que sucede cuando el jugador toma la decisión al momento de fintar, al observar la marca. Ah, yo finté, no obedeció, entonces ¿qué hago si no obedece? ¿Qué hago si obedece? Que es lo distinto. Cuando el jugador entiende esa manera de pensar en el juego, pues es mucho más fácil enseñar, ¿no? Porque no enseñamos cosas mecánicas. Yo, por ejemplo, ni siquiera en selecciones, yo tengo jugadores apenas 8 o 10 días y van a un torneo suramericano y me preguntan cuántos días llevan entrenando. Yo les digo 8 días, 10 días. La última Copa América fuimos con 5 días. O sea, vamos en una desventaja tenaz, vamos sin competencia internacional, sin competencia interna, solamente vamos con talento nato y esas niñas juegan como si hubiesen jugado toda la vida. Entonces me dicen, ¿cuál es el secreto? Y le digo, el secreto es enseñarles a pensar en el juego, que jueguen distinto. Y tienen una forma de verse en el campo que alguna vez fue el entrenador de Australia a Uruguay y llevó un equipo que se llamaba, un club que se llama Flames, o llama pues en inglés, y llegó y me decía, ¿cuánto tiempo lleva con el equipo? Yo le dije, llevo 3 ciclos de 10 días, 12 días. Dijo, eres un mentiroso. Llevo 2 años con estas niñas y no se mueven ni a la mitad del ritmo que se están moviendo las tuyas. Ahí hay otros elementos que es que cambiamos la metodología, conectamos el sistema, hemos conectado el modelo del entrenador, trabajamos más por eficiencia. Yo no empiezo montando un sistema de 4 de 3, yo trabajo con contenidos generales. A mí me interesa más que el jugador sepa una línea de pase, que sepa qué es marcar, qué es desmarcarse, qué es brindar un apoyo. Eso que se vio en los primeros textos del futsal, que eran los contenidos generales, eso viejito que ya nadie quiere ver, ¿no? Ahorita todo el mundo habla patrón de 4 en línea, habla del 3-1 y parece que eso le resolviera la vida y eso va a ser, no es cierto. Pero cuando yo empiezo con esos contenidos generales que son 4 nomás, y eso es lo que le estoy diciendo ahorita a los entrenadores, primero es A, después B, y para poder hacer contenido general hay unos elementos desde la táctica individual y la táctica de parejas a llegar a la táctica de tríos que se pueden diferenciar y desarrollar en ciertas etapas del entrenamiento, que debe ser la base del entrenamiento del aprendizaje de los clubes y no debe ser la tarea de un entrenador nacional. Y eso es lo que yo comparto con mis colegas y es lo que hago en las intervenciones a nivel nacional y es lo que cuento, pues, la historia de qué es lo que yo hago en selección. Porque yo no entrego la receta ni entrego el pescado. A mí me gusta es que enseñemos a pescar, que enseñemos, que tengamos un procedimiento para desarrollar nuestros propios ejercicios, para desarrollar nuestras propias situaciones. Rulber, Toño, quiero interrumpirlos un poco para mandar saludos. Ay, Dios de mi vida, el azúcar me trae loco. Tere Cuevas, un saludo. Y Rulber, quiero compartir, Toño, quiero compartirles a todos. Nos está siguiendo el profesor Jesús Bravo Reina, que él en México es una institución tanto en fútbol de salón como en fútbol sala. Él es el único técnico en México que ha dirigido a las 2 selecciones de las 2 modalidades y pudiera ser en buena medida el que Chucho lo entiende, sería el padre de muchos de los entrenadores más jóvenes. Y
formador de cualquier cantidad de jugadores de fútbol de salón y de fútbol sala. Además jugó fútbol de salón al profe Jesús Bravo, que tuve la fortuna de trabajar alguna vez dentro del cuerpo técnico en fútbol de salón, y después trabajamos juntos en fútbol sala, yo desde la oficina y él siendo el director técnico de la selección de fútbol sala de México. La verdad es que es un placer que Chucho nos escuche, y Rulber, créeme que estará muy complacido con buena parte de lo que está escuchando. Rulber, durante el Mundial tuvimos la fortuna de, como bien lo dices, de asistir a uno de tus entrenamientos junto con Héctor Guzmán. Y muy brevemente quisiera que nos platicaras qué pudiste obtener de diferencias con Héctor o de similitudes con Héctor. Y también estaba ese día un profe de Costa Rica, que no recuerdo su nombre, y estaba un periodista mexicano. Estábamos todos, y no había más gente, había gente de Argentina, de Ecuador, ahí era una reunión de varios países. ¿Nos pudieras platicar un poco cuál es tu experiencia de platicar con Héctor en cuanto a lo que te preguntaba de cómo hacías el entrenamiento? Sí, bueno, Efraín es un personaje, una persona, tiene un don de gente muy grande. Es una persona que de que se ubicó en el Coliseo, empezó a buscar, a preguntar, se conectó con un amigo personal que tenemos en común, que es Jaime de Castro, que fue mi mentor. Él tenía un club que llamaba Tiburones y me invitó a que fuera su director técnico. Y él fue justamente la persona que pagó el primer curso de capacitación mío. Entonces, a mí me lo presenta es don Jaime de Castro. Así Jaime de es. Castro me los presenta a ambos, nos invita a la casa, vamos con Efraín a visitar una colección de camisetas que tenía un Jaime, compartimos la misma pasión de una persona que era un líder nato, una persona comprometida con querer desarrollar la modalidad en su país, en llevar e innovar ideas nuevas que se pudiesen pues a desarrollar en lo que nosotros hacíamos. Pidió que si podía visitar uno de los entrenamientos, yo nunca me opongo a eso. Puertas abiertas y más para las personas que vienen de afuera. Pudimos compartir muy poco, estuvo muy contento, le gustó el trabajo. Estuvimos hablando de esa experiencia que tuvimos en selección, de la manera de poder más adelante tener la posibilidad de compartir, ojalá en México, unos talleres de orden teórico práctico y, y quedamos en que en algún momento, esperemos en un futuro muy cercano, se pueda dar y podamos estar con una persona que es tan abierta y tan, digamos, mm, pensando siempre no para él, sino para su disciplina y poder llevar elementos que le puedan servir en el proceso de formación como a sus colegas, a sus equipos, al entrenador. Es un apasionado completo por esta disciplina, que es lo que en último nos une, ¿no? A todos. Es esa pasión tan grande que tenemos por esta, por esta modalidad. Y yo creo que el éxito de lo que hacemos está allí, ¿no? En hacer las cosas que queremos, hacerlas con pasión, y ahí está el resultado. Héctor mm, me hizo, me hizo ver a ese tipo de entrenador que yo siempre he querido, que cuando haya un curso nacional, es el que pregunte, es el que diga dónde está, dónde puedo ir al entreno, porque lastimosamente aquí en Colombia no pasa eso. Aquí hacen una capacitación y van de todas las regiones del país y las regiones no hablan porque como hay competencia interna, entonces piensa que si se comparte algo, entonces se va a dejar de ser. Y yo he demostrado lo contrario. A mí inclusive la gente del cuerpo técnico me dice, profe, subís demasiada información, das mucha información y no pasa nada, mejor. Esto produce el enriquecimiento del jugador nuestro, del mismo aprendizaje que tenemos los colegas, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y cuando vimos a Héctor buscando eso, buscando ir a un escenario, buscando ver un entrenamiento, buscar es para mirar a ver qué es lo que se estaba haciendo acá,
tener esa posibilidad. Igual yo lo hago, cuando fui a España lo hice, cuando voy a Brasil lo hago, cuando estuve en Ecuador lo hice, o sea, yo me veía en esa persona que es una apasionada buscando posibilidades distintas, formas de trabajar en distintas partes de Sudamérica. Ok, Rulber, te quiero hacer una pregunta más con respecto a la selección de fútbol sala femenil. ¿Qué características buscas en las jugadoras para poderlas integrar? Integrar. Aquí tenemos unas regiones muy distintas unas a otras, ¿no? Por ejemplo, la jugadora costeña, la zona norte del país, una jugadora alegre, es una jugadora fuerte, es una jugadora que en el uno contra uno va con una decisión de ganar ese duelo. Tenemos otra región del centro que son jugadoras con mucho más dominio de la pelota, pero son muy chiquitas, son muy bajitas, son jugadoras de una calidad técnica diferente, pero tienen muy pocas obligaciones defensivas. No les gusta defender. Tenemos otra región, la región de Antioquia o las Paisas. Es una región que se caracteriza por esa alegría, por entregar hasta la última gota de sudor, por dejarlo todo en la cancha, por ser muy aplicadas en la parte del sacrificio, en dejar todo por la camiseta, por el club. Son muy disciplinadas. Y tenemos la otra región del valle, ¿no? Son jugadoras alegres, son jugadoras que entran cantando y bailando al camerino, que eso fue una de las cosas que molestaba o incomodaba a los técnicos del estreñimiento, ¿no? Ver que el técnico de Colombia llegaba con su equipo bailando al camerino, porque era una forma de bajar presión, ¿no? Ya teníamos la presión porque íbamos a jugar con Brasil y con Argentina. Y entonces yo no quería cargar a las niñas de más, de más presión, entonces les permitía que llegaran cantando y llegaran bailando al camerino. Entonces eso fue romper un mito, ¿no? Un mito del camerino. Porque parece ser que el entrenador que miraba más feo, el que no se reía, el que no hablaba, ese era el del éxito, ¿no? Y llega una persona cambiando ese paradigma, donde había que ser disciplinado cuando toca hacerlo en la cancha, cuando entrábamos con una alegría en la cancha. Entonces, ese tipo de cosas son las que van uniendo al grupo. Hay una disciplina. Yo, por ejemplo, recojo celulares. Otros técnicos no los pueden hacer, pero ellas le permiten a uno ciertas cosas, como esa. Yo recojo celulares. A las 9 de la noche todo el mundo entrega el celular. Es una forma de disciplinar. Si hacemos una actividad y alguna no aprende, todos los días de entrenamiento, antes de cenamos, hay charlas todos los días, hay charla técnica de 30 minutos, 20 minutos, y hay evaluación de lo que hicimos. Y la que pierde la evaluación hace perder el celular a todo el mundo. No tiene, ella se les entrega el celular ahora al desayuno, no pueden usar celular en la unidad de entrenamiento, no pueden usar celular en el comedor, no pueden usar celular en, en la competencia, pero se les permite en su bus, se les permite antes de llegar al camerino, llegado a la cancha ya se convierte en todo. Entonces ese cambio como de chip hacen de que conozcan normas y empiezan desde el mismo entrenamiento, porque cuando hacía uno, por ejemplo, la marca individual, por decir algo, veíamos muy fácil que en ese tipo de sistemas es más fácil señalar quién se equivocó, ¿no? Claro. Se señala, entonces mire, el error es de ellos. Pero yo tengo, por ejemplo, una forma de trabajo, yo trabajo por indicadores. Entonces en los indicadores permite trabajar una situación que se llama distancia o tiempo para hacer los relevos. Entonces se le va la marca a un compañero, entonces la que está más cerca a la pelota, que vamos a medir distancia y tiempo, es la que hace el cambio o el relevo en la marca. Entonces ese es otro elemento que desarrolla la solidaridad del compañero. Entonces ya no estás viendo a que va a decir, no es que yo estoy aquí con mi marca y la que se le fue a la de José. Nada.
Entonces, porque es que ya se le fue al compañero, entonces yo tengo que abandonar la mía para ir a ser solidario con mi compañero. Y eso se vemos en una de lo que llamamos de los contenidos generales, que llamamos coberturas, que llamamos apoyos. Entonces yo empiezo a desarrollar ese tipo de trabajo allí y digo, bueno, comportamiento individual me genera comportamiento colectivo. Y entonces desarrollo una especie de indicadores que me permitan a mí desarrollar ese sentido de comunidad, de que no pierde no se le va la marca a una jugadora, sino que perdemos todos. Un gol en contra no es de un jugador, es del equipo. Y el equipo incluye el utilero, el médico, el fisioterapeuta, el portero, el delegado, es todo lo que vamos a llevar. Entonces, si hacemos entender de esa manera al grupo, pues ellas empiezan a sentirse de una forma cohesionada, porque se empiezan a representar. Además de eso, pues lo que le decíamos con anterioridad, tienen que entender el juego, tienen que tener una facilidad de aprender. Hay jugadoras que les cuesta muchísimo y tengo jugadoras que vienen de una región cualquiera y viene de ser la goleadora, la campeona, la non plus ultra de la región y llega al grupo y está en el tercer, cuarto equipo. Tenemos un poquito ahí de fallas técnicas con el profesor Rolbert. Vamos a esperar a que se reincorpore con nosotros. Muy bien, profesor José, ¿cómo ve todo esto con el profesor? La verdad es una plática muy rica porque él está hablando de una serie de conceptos que cuando yo tuve la fortuna de conocerlo hace ya casi 5 años, de repente la inmensa mayoría de quienes nos dedicamos a esto no los manejamos. Él tiene un concepto de estos cruces inversos que yo lo escuché y lo vi desde lejos porque yo estaba en otra parte platicando con algunas gentes de Argentina con respecto a algunas situaciones de televisión y veía las actividades y trataba de entender el concepto. Después, Héctor Efraín, que estuvo con nosotros hace unos días, me explicó un poco en qué consistía esto de los cortes inversos y que en buena medida venía a irrumpir los paradigmas que se trabajaban. Y cuando uno escucha estas cosas, ahorita que las estamos haciendo más públicas, la verdad es que es un placer escuchar hablar de sistemas, de las características de las jugadoras, porque nos va dando algo que nosotros en México no tenemos desarrollado, el fútbol sala femenil. Y esto, sobre todo para quienes juegan y quienes quieren algún día entrenar, esta serie de ideas, esta serie de conceptos son fundamentales. Él nos ha hablado del ABC y de esas historias de ir a una biblioteca y encontrar solo un libro al que de repente a esos conceptos nadie le quiere hacer caso, y conforme va avanzando él en la experiencia, en la oportunidad de enfrentar a gente tan importante como él ha mencionado de adversario, se da cuenta de la importancia de eso que de repente nadie quiere tomar. Y Claro. esto es que es fundamental. De repente lo más básico no lo tomamos porque queremos ir a la vanguardia, ¿no? 4 en línea, sistema de juego, modelo de juego, que está muy de moda. Y a veces, como bien lo dice el profesor Rulber, nuestros jugadores lo único que hacen es mecanizar movimientos y no piensan en el juego y en cómo resolver esto. Y estos conceptos de disciplina que él maneja, que se me hacen muy interesantes porque hoy en la actualidad yo creo que todos los deportistas de alto rendimiento ven la disciplina y están muy metidos en la parte tecnológica, que a veces les olvida la necesidad de socializar dentro del grupo para poder lograr algunas cosas que el profesor Paco Ceirulo habla de la parte socioafectiva del atleta en sus teorías de planificación, y esto Rulber nos demuestra con ejemplos muy claros cómo hacer esto. Aparte de que, bueno, comúnmente el colombiano es muy alegre y le encanta bailar y le encanta la rumba, la fiesta, y eso, bueno, hay que volverlo en algo importante, aun cuando, como dicen los que siempre están con cara de enojados, pues lo ven un poco distinto, pero es romper el paradigma. Además son mujeres, y la mujer, bueno, se expresa de una forma un poco distinta a lo que nosotros hacemos. Claro, lo que estábamos escuchando del profesor Rulber. Ya está aquí con nosotros el profesor Rulber. Ya le cedemos la palabra. Continúe con
lo que nos estaba platicando el profesor Rubén. Que tiene problemas. Vale. Bueno, vamos a seguir platicando aquí, profesor Josué, en lo que se vuelva a reincorporar con nosotros el profesor Rubén. Comentando un poquito de esto, cómo es la forma en que trabaja el profesor Rubén, ha sido muy trascendente, ¿no? El trabajo que hace con las chicas, ¿no? En la selección. A usted como entrenador y como parte de Fútbol Sala, la experiencia que he tenido con él, con el profesor Rubén, ¿cómo ha sido la forma de trabajo de él? Mira, yo tuve la fortuna de contactarlo allá en ¿cómo se llama? En Colombia había Jaime de Castro, que le mando un gran saludo a Jaime, a su familia, que tengo el gusto de conocer. Es lo que él dice, o sea, desde que llegas allá, las puertas están abiertas y están buscando cómo organizar algo para que puedas asistir. Mira, ya espero que nos escuche Rulber. Sí, los estoy escuchando, pero sí pueden Adelante, verlo. Rulber. Ya, qué Adelante, pena, por pero es que favor. parece que el internet empezó a fallar. Tanta rumba en Cali, Rulber. Pero dale. No, bueno, aquí está un pedacito de lo que preparé para unos colegas en Bolivia, de lo que estaba hablando. Al lado derecho de la pantalla están viendo lo que yo le hablaba de los contenidos generales, que es el apoyo, el desmarque, las líneas de pase y la movilidad. Sobre esta base es lo que nosotros desarrollamos el pensamiento de la interpretación del juego, del jugador. Y esto es lo que estamos sugiriendo. ¿Sí hay sonido todavía? ¿Sí están escuchando? Sí, sí, Claro, claro. adelante. Claro. Ya. Entonces, para poder yo desarrollar estos contenidos generales que aparecieron en los primeros textos, en los primeros libros, bueno, hay que entender que hay una táctica individual. De esa táctica individual, pues hay jugadores que van a llegar, y eso depende de la formación que le estén dando en los clubes, en que vas a ver una sola cosita, una sola de estas que están aquí. Suponga que de esa táctica individual llega siendo finta, o no llega sabiendo nada de la finta. Llega, por ejemplo, sabe que es caminar con el balón o atacar la pelota. Si de esos tres elementos que yo he colocado en rojo que son indispensables, cuando yo voy a seleccionar una jugadora o un jugador, pues yo miro que por lo menos me maneje uno, dos o tres, porque es que yo tengo un tiempo muy corto. Yo tengo que preparar un grupo de una selección, tengo que seleccionar, porque esa es mi función, en un tiempo de 15 días, 10 días, una selección para una competencia. Y yo no puedo entrar a enseñarle elementos que son de entera responsabilidad de los clubes. Es cuando me preguntan a mí en el trabajo de las licencias para la certificación de los entrenadores y me dicen qué se debe enseñar, pues bueno, en los niños mayores de 10 a 12 años, ¿sí? Ellos deben entender desde la táctica individual que es una finta, que es caminar con el balón o atacar la pelota. Si no entiende eso, pues es muy difícil que vaya a entender el juego. Y ya di unos ejemplos con respecto a la finta. Pero pasar después de la táctica individual a una táctica de parejas. ¿Cuál es la táctica de parejas? Pues cuando o juego de dos, que llamamos. Hacerlo de la sobreposición, aclarado, bloqueo, una paralela, una pared, una cortina, un salto de marca, un salto al impar, una cobertura, un cambio de marca, doblar la marca. Bueno, hay un poco, 10. No vamos a pretender de que lleguen conociendo 10, pero si me llegan a mí sabiendo que es una sobreposición o que es un aclarado, lo demás es más fácil de desarrollar. Cuando ya tenemos en ese jugador el conocimiento de qué es la táctica individual para pasarlo al juego de parejas, vamos a desarrollar el juego de tres. Y en el juego de tres, entonces enseñamos a jugar a pivo, el juego entre líneas y... Okay, otra Sí. vez. Tenemos un poquito igualmente de fallas técnicas con el profesor Rubén, pero viendo todo eso que nos está exponiendo aquí el profesor Rubén, ¿cómo ve esta metodología que aplica, ¿no? con las chicas, con las alumnas que tiene? Eh, lo que te puedo decir es que está yendo sobre los temas más actuales que hay en cuanto a los procesos de enseñanza y entrenamiento. Sí, claro. Esto nos guía, bueno, para todos los que nos están viendo, la verdad es que esta lámina y todas las que tiene ahí
dan unas líneas rectoras muy sencillas a partir de lo que el profe Rulber le gusta trabajar y que pretende además regalarlo, enseñarlo a los entrenadores. Hay puntos muy sencillos. Ya parece que Rulber nos escucha. Sí, ya los escucho y yo no sé por qué nunca falla este internet. Lo pasé de 10 megas a 50 y ya no sirve. Los vecinos han de estar bailando sobre los cables, Rulber. Por eso. Esto, esto está complicado, esto está complicado, Oye, pero bueno. profesor Rulber, ya en conclusión con lo que nos acaba de exponer, ¿cómo es esto de su metodología? ¿Qué evoluciones van a entrar en su metodología? ¿En algún ajuste que vaya a hacer? ¿O qué es lo que le Ya, puede brindarnos a la audiencia? eh, precisamente cuando estamos haciendo, no sé si ¿Lo alcanzan a ver estamos la imagen que viendo? estoy proyectando. Ujú, Es, claro. es la otra imagen que estoy proyectando. Sí, sí. Aquí hago un resumen muy sencillo con respecto a la metodología. Para mí, el acto táctico, que es la percepción o la observación, de ahí de una sola, el jugador, el acto táctico sucede en 3 segundos, de 2 a 3 segundos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a desarrollar una mejor toma de decisión si no implementamos cierto tipo de metodologías? Entonces, aquí hay unos, inclusive, elementos que permiten comparar, ¿no? La percepción o la observación, la decisión y la ejecución. Yo tengo que revisar el tipo de metodología que estoy utilizando para solucionar el problema de mi grupo. Pero yo tengo que tener claro qué tipo de metodologías hay, qué es lo que yo debo hacer. Entonces aquí, por ejemplo, hay un paralelo, porque ese es el trabajo que estamos colocando a los entrenadores para que puedan leer, que es comparar uno o dos modelos, que entiendan que hay un modelo analítico, hay un modelo global integrado, y entonces, ¿cómo vamos a desarrollar ese tipo de herramienta? Entonces, si usted mira con respecto acá donde dice las incidencias de los mecanismos, y yo estoy enseñando a pensar a los jugadores, dice que una incidencia en un método analítico, la percepción es mínima, ¿sí? La decisión es nula porque está todo previsto. Entonces, y la ejecución, pues si es de un mayor máximo de volumen, vamos a aprender a parar bien la pelota, de pronto vamos a aprender a caminar el balón. A mí me sirve mucho ese método, no estoy diciendo para nada que es malo, estoy diciendo es que tenemos que tener en cuenta qué método vamos a aplicar dependiendo del tiempo, dependiendo del grupo, dependiendo de la necesidad del grupo. Y vamos desarrollando cierto tipo de alternativas. En el método integrado vamos a encontrar, por ejemplo, que la decisión es máxima, es todo el tiempo, modificando, continua. En la ejecución son las acciones con un objetivo principal. Entonces vamos a decir, por ejemplo, vamos a hacer gol al segundo palo, vamos a caminar el balón, nadie recibe el balón parado. Entonces empiezo a desarrollar elementos o los indicadores que yo estoy buscando dentro de mi modelo. ¿Cómo voy a enseñar eso? ¿Cómo puedo desarrollar? Entonces, por eso, cuando un colega le pide a uno que le entregue a uno una receta, pues es muy difícil saber qué es lo que está trabajando, qué va a trabajar él, porque hay entrenadores que son muy conservadores y no con eso quiero decir que sea malo. Son estilos de juego distintos. Entonces, si un entrenador es muy conservador, le gusta aguantar, le gusta jugar al error, le gusta contragolpear, le va muy bien, le saca provecho al tipo de jugador que tiene. Habrá otro jugador que no le guste ese tipo de trabajo, que vaya a buscar el partido, que ya no juegue en una zona cerrada, que vaya a jugar a media cancha, que juegue a 3 cuartos, que sepa presionar, que sepa, bueno, cuando enfrenta rivales que tienen la posibilidad de cambiar, de atacar de un momento a otro de formas distintas. Por ejemplo, Marcos Orato nos atacaba en 4 en línea. Cuando le bloqueamos el 4 en línea, jugaba patrones de medio. Cuando cambiaba patrones de medio, bueno, así una cantidad de variantes que uno decía, jugaban patrones de aproximación. Entonces uno decía, bueno, ahí tienen una cantidad de herramientas sumado a la calidad técnica y a la experiencia de las jugadoras, ¿no? Jugadoras que llegan a una selección nacional con 100, 150 partidos, pues marcan una diferencia muy grande con respecto a las jugadoras nuestras, ¿no? Que llegan jugando el primer partido internacional, que llegan estrenando el pasaporte por primera vez,
que llegan a una selección montando por primera vez en un avión, primera vez que salen del país, primera vez que hay un partido internacional. Entonces estamos en una desventaja enorme. Entonces hay cierto tipo de metodología. Entonces mostraba cómo comparaba dos tipos de metodologías y que uno debe conocer las diferencias de cada una de ellas para poderlas aplicar en el campo de juego. Así como hablamos del analítico global integrado, estamos trabajando, por ejemplo, en selección ahora, en el método estructurado, que es desarrollar situaciones de cómo superar un 2 contra 1 en convertirlo en 1 contra 1, de cómo convertir un 3 contra 2 en un 3 contra 3, y hacer que ese tipo de trabajo que se hace en un sector de la cancha lo podamos convertir a todo el espacio completo de la cancha. ¿Sí me está escuchando, José? Claro, claro, claro. Estamos escuchando. Entonces, si nosotros analizamos todas las metodologías que conocemos, y hay más, ¿no? Por ejemplo, cuando vino Jesús Candelas a Colombia, él hablaba de una metodología de aprendizaje por descubrimiento, que es algo muy nuevo para nosotros. Nosotros estamos en el trabajo cognitivo y en el trabajo estructurado, por lo menos en selección nacional. Y procuramos, pues, de que el trabajo con indicadores pues sea un poco más efectivo. No sé si queda claro lo de los indicadores. ¿Explico qué es un indicador así corto, José? ¿Hoy tiempo o no? Sí, sí, Claro, sí. claro, adelante, adelante. Regálanos eso, por favor, Rubén. Bueno, voy por aquí, tengo esta tablita. Bueno, aquí hice una pregunta, o sea, un estudio completico, lo hice vamos a suponer una salida de 3. Voy a cambiar de colores de las figuritas, pues, que vamos a tener. Vamos a tener esa salida aquí completa. Y vamos a tener un jugador que marca. Yo, la pregunta que le hacía, y cada vez que iba a un curso, no perdía la posibilidad de hacer la pregunta a las personas que nos daban el curso. Y así es como empecé a preguntar, a cuestionar. Y como soy tan preguntón, entonces yo les preguntaba, yo le decía, profe, cuando este jugador va a presionar al jugador que lleva la pelota en una salida de 3, al jugador del balón, ¿cuál es el indicador que usted le da? Entonces le hice las preguntas a PC de Oliveira, a Diego Justosi, que tuve la posibilidad de compartir con él ya el escenario. Él hablaba en una capacitación en Colombia con 300 entrenadores, acompañar al campeón del mundo, pues para mí es un elemento de orgullo. Tenemos una comunicación permanente, creo que visito otra vez a Colombia acá, me ha pedido también que lo acompañe, esperemos que pueda hacerlo y que volvamos a tener esa posibilidad de aprender de nada menos y nada más que del campeón mundial, que justamente él decía que en Cali, pues él se había coronado campeón y para él Colombia y Cali significaban algo muy especial. Entonces yo hacía esa pregunta para conocer lo de los indicadores. Entonces yo le preguntaba primero a PC de Oliveira, le decía, profe PC, cuando hay la presión de este jugador, ¿cuál es el indicador que usted le da? Él va a marcar el centro, la línea o qué marca. Entonces me dijo, para mí es importante que este jugador que llega aquí a marcar, el hombre de la pelota, marque la línea. O sea, la prioridad es que el balón por aquí no se puede ir. Eso es claro. Entonces, ese es un indicador que va a marcar la línea en la presión alta para PC. Pero yo llegaba y le preguntaba le hacía esa misma pregunta, se la hice a José María Pasos, que estuvo en Colombia en 2 oportunidades, una en Villavicencio y la otra en Bucaramanga, y yo le preguntaba, profe, usted cuando manda a presionar a sus jugadores en la presión alta, en una salida de 3, ¿qué manda marcar? Usted me decía, profe, para mí la prioridad es el centro. Para mí la prioridad es el centro. Ya, pues perfecto, y eso le decía José María Pasos. Le pregunté al profe Diego Justosi, le dije, profe, ¿usted qué manda marcar? ¿La línea, el centro? Me dijo, para mí se debe marcar, es el duelo del 1 contra 1. O sea, si va a salir por la línea, debe marcarlo, si va a salir por el centro, debe marcarlo, pero el duelo del 1 contra 1
va a ir con la firme decisión de ganar. Y quedó campeón mundial. Listo. Vuelvo y le hice la pregunta a un capacitador de Conmebol, que es Vicente Luis, que creo que está trabajando en Chile, y le pregunté, le dije, profe, la presión alta, ¿usted qué marca? Me dijo, para mí es importante que marquen la pierna dominante. Si el jugador es un zurdo jugando por el lado derecho, pues que le marquen la pierna izquierda. Y si es un derecho jugando por el perfil derecho, pues le marcan la pierna derecha. Entonces, entendí eso. Entonces, si usted mira, todos los entrenadores tienen unos indicadores diferentes, porque es que el modelo del entrenador es distinto. Una cosa es el sistema. Ah, bueno, un modelo debe tener un sistema, debe tener una metodología, debe tener unos indicadores, debe tener ese tipo de elementos. Entonces, y eso mismo sucede para explicar una zona cerrada. Por ejemplo, aquí ya explica. ¿Quedó claro lo del indicador, José? Claro. Ahora lo voy a explicar aquí de forma defensiva. Pues voy a colocarlos un poquito abiertos porque pues la pizarra aquí, si lo hago muy pequeño, no entendemos. Y no va a colocar más jugadores. Voy a colocar. Viajó la pelota del centro a un ala. Llegó a este jugador aquí al ala, llegó la pelota. Estamos claros. Un poquito más cerca porque no van a creer. ¿Cuál es el indicador que le da en una zona de 10, 12 metros o de un cuarto a los jugadores? Este jugador va con libertad a cerrar ¿qué? Va a cerrar centro, va a cerrar la línea, va a marcar la pierna dominante o que va a marcar ese principio se aplica igual. Cuando yo digo que yo trabajo por indicadores, las jugadoras tienen muy claro y hay un lenguaje corporal que leer. Entonces lo que vamos a hacer es que el comportamiento individual de este jugador nos va a generar comportamiento colectivo de los otros tres. Entonces eso me permite a mí desarrollar el juego colectivo. ¿Me explico? Entonces si este jugador me marca el centro, o sea, va a regalar prácticamente la línea. Si este jugador va a marcar el centro, de una debe aparecer la cobertura, esté o no esté el jugador ahí. Estamos claros. Lo segundo, que este jugador, antes de que llegara la pelota ahí, la función de este jugador que es acelerar el ataque del equipo contrario. Entonces él debe acelerar para condicionar hacia qué lado quiere que juguemos. Ah, ya había jugado ahí, aparece la segunda situación. La segunda tarea de este jugador, la primera era acelerar el juego, la segunda es evitar un pase de ala a ala. Y si pasa a la espalda de él, pues el error es más grande, él debe evitar eso. Entonces, si hay un jugador que tenemos acá al otro lado y vamos a evitar el pase, este jugador que aparece aquí en el centro en 3, no puede estar en línea con el jugador que está marcando el centro porque regalaría el pase hacia el otro costado. Entonces, lo que vamos a procurar es que este jugador se debe adelantar un poco más, ¿sí? Y debe colocarse en la línea de la pelota, marcando el jugador del ala contraria, ¿sí? Y al frente, oígalo bien, al frente del jugador que le corresponde la marca. Y esa es una cosa que se hay que desarrollar con los jugadores. O sea que si él se nos para aquí, ahí ya no está marcando a nadie. ¿Por qué? Porque él debe colocarse siempre al frente del jugador que marca. Entonces, son elementos que vamos a empezar a trabajar. Ah, se movió la marca acá más cortica. Ah, listo. Entonces, ahí estamos siempre de frente al jugador que marcamos y cortando la línea de pase hacia el otro. Entonces, ya tengo el tercer jugador que conservo en la distribución de los indicadores. El cuarto jugador, entonces voy a hacer que es como ya el balón está recostado, partimos la cancha. Aquí hay una cosa que se llama el eje central. Este es el eje central. Ahí perdonan el pulso. Hoy es viernes. El eje central está ya el jugador pasado, la pelota está al lado, entonces vamos a recostar sobre la marca. Este jugador lo hago llegar al eje central, y estamos recostando toda la marca sobre el costado de una. Una vez tenemos esa situación, establecemos presión. En mi caso, hay jugadores que no, hay entrenadores que no les gusta presionar. Para mí una marca en zona sin presión al balón no sirve para nada. Eso en cualquier momento se le va a pasar a uno la pelota. Entonces, mire lo que yo trato de visualizar aquí.
Los indicadores de este jugador están siendo claros. El de este jugador está claro, el de este jugador está claro y el de este jugador está claro. Entonces, como indicadores individuales, ¿sí? Nos generan comportamiento colectivo. Y eso que estoy haciendo aquí para demostrar lo defensivo, también existen indicadores en el ataque, existen indicadores en defensa, existen cuando yo voy a dirigir un trabajo ya sea estructurado, donde quiero trabajar la presión, lo primero que tenemos que preguntarle al jugador, a qué distancia debe estar del jugador si estamos presionando, por ejemplo. Entonces yo les hago tener una referencia, digo, usted me marca un brazo, entonces ¿qué hace él? Él estira el brazo y con el puño debe tocar el pecho del jugador del frente, no golpearlo, es medir. Entonces cuando yo les digo que vamos a presionar, si el jugador está a 2 metros, a 3 metros, entonces digo, extiende el brazo. Si no hay esa distancia, que es a la distancia del brazo, pues no existe presión. Para mí, habrá otro entrenador que le guste, que la presión la hace en zona. Bueno, perfecto, si eso le da resultado, está bien. O sea, no manejo la verdad, estoy contando es lo que yo trabajo en selección y lo que me permite a mí conseguir que haya trabajo colectivo y se vea un trabajo en el equipo de la selección. Es por eso, por la forma en que trabajamos. Si usted trabaja con indicadores, es mucho más fácil desarrollar este tipo de estructura. No sé, José, si quedó claro. Sí, Rulber, la verdad es claro. que estas ideas que nos ha compartido, que nos está regalando, para quien nos está viendo y quien nos va a ver posteriormente en la grabación, bueno, son elementos que tienen que considerar cuando trabajen con sus equipos y les va dando la base para empezar a construir algo cada vez más complejo. Y Rulber, para ir cerrando, la verdad es que yo estoy feliz gozando todo lo que nos está comentando. El hecho de formar jugadores implica que el técnico también se forme. A partir de tu experiencia desde Colombia y de todo lo que has aprendido de entrenadores tan grandes y de haber podido compartir con el profe Diego Justosi, campeón del mundo, una capacitación, ¿qué consejos pudieras darnos para esto de capacitar a los entrenadores? ¿Qué es en lo que tenemos que poner más atención? Lo primero que tenemos que poner atención es liberarnos del ego. Hay que liberarnos del ego porque